En los últimos días de noviembre de 2017, el viento soplaba pesado sobre la Ciudad de México. Era un aire denso, cargado de promesas rotas, protestas apagadas y la incómoda sensación de un ciclo que se cerraba. Desde el balcón de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto observaba la ciudad iluminada como un enjambre de luciérnagas atrapadas en el asfalto. A sus espaldas, en la sala de reuniones, los miembros de su gabinete discutían en voz baja, una mezcla de murmullos nerviosos y el sonido constante de teléfonos vibrando. El mundo estaba tenso. Más tenso de lo habitual. Las noticias internacionales hablaban de conflictos inminentes entre potencias, desastres climáticos y misteriosos fenómenos astronómicos. En México, las cosas no estaban mejor. La reforma energética había dividido al país, la corrupción erosionaba la confianza, y cada día parecía traer un nuevo escándalo. Pero esta noche, la tormenta que se gestaba no era política. A las 22:47, la luz en la sala parpadeó. Una vibración sutil recorrió el suelo, como un temblor demasiado tenue para activar las alarmas. Peña Nieto giró la cabeza hacia sus ministros, quienes ya miraban con nerviosismo al techo, al suelo, entre ellos. Afuera, la luna parecía brillar con un fulgor anómalo, su halo extendiéndose como un manto opaco sobre la ciudad. «Esto es normal», murmuró el general Marroquín, su tono tenso pero controlado. Nadie respondió. Fue entonces cuando el cielo se rompió. No hubo un aviso, solo un destello cegador que envolvió todo. El presidente apenas tuvo tiempo de protegerse los ojos antes de que la oscuridad lo reclamara. Cuando despertó, no había luces de ciudad ni murmullo de tráfico. Había silencio, roto solo por un viento extraño que arrastraba consigo olores a tierra húmeda y hojas quemadas. Peña Nieto, todavía aturdido, se levantó lentamente. A su alrededor, Los Pinos seguía en pie, pero más allá del perímetro, nada era igual. El horizonte estaba dominado por una selva densa y desconocida, y al fondo, una montaña que no debería estar ahí se alzaba majestuosa, coronada por una luz dorada que parpadeaba como un faro. México ya no estaba en la tierra. Capítulo 1. El inicio del extraño viaje. El presidente Enrique Peña Nieto observó el horizonte con la mandíbula tensa, sus manos apoyadas en el barandal de hierro del balcón presidencial. La selva parecía extenderse como un mar esmeralda, con destellos de criaturas que revoloteaban entre las ramas. No había edificios, ni carreteras, ni la silueta familiar de los volcanes. Solo una vastedad desconocida que lo hacía sentir pequeño, vulnerable. «Señor presidente». La voz de Ana Laura Espinosa, la secretaria de Gobernación, lo devolvió al presente. Ella estaba de pie a unos metros, su rostro pálido pero sereno. En sus manos, un folder desgastado con notas tomadas apresuradamente durante la confusión inicial. «Dígame, Ana Laura», respondió Peña Nieto, tratando de mantener un tono firme. «Hemos confirmado que todo México fue transportado. Nuestros límites físicos están intactos, pero el entorno exterior ha cambiado por completo. No hay comunicación satelital, ni señales de otros países. Estamos completamente aislados». El presidente cerró los ojos un momento. ¿Aislados? La palabra se sintió como un eco interminable. ¿Y el pueblo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La mayoría está en estado de confusión, pero se han evitado disturbios mayores. Las Fuerzas Armadas están controlando la situación. Ana Laura hizo una pausa. Sin embargo, necesitamos tomar decisiones rápidas. La energía eléctrica se está agotando en algunas zonas, y no sabemos cuánto tiempo podremos mantener las cosas funcionando. Peña Nieto asintió lentamente, dejando que las palabras se asentaran. Sabía que su papel no era entender lo que había sucedido, sino mantener a su país unido. México era su responsabilidad, y ahora más que nunca debía demostrarlo. «Convoca al gabinete completo en media hora», ordenó. «Quiero un informe detallado de cada área. Y necesito al general Marroquín aquí cuanto antes». Ana Laura salió de inmediato, dejando al presidente solo con sus pensamientos. Mientras observaba la selva, una pregunta persistía en su mente: ¿dónde estamos?
En la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Los ministros hablaban en voz baja, intercambiando hipótesis descabelladas mientras esperaban al presidente. El general Esteban Marroquín, siempre estoico, estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte con una expresión indescifrable. Esto no tiene sentido, murmuró Diego Morales, secretario de Energía. La ciencia no puede explicar algo como esto. Es como si hubiéramos sido arrancados de la tierra, interrumpió Marroquín, girándose hacia los demás. Y eso es exactamente lo que parece. Nuestro trabajo no es entender por qué pasó, sino garantizar la supervivencia de México. La puerta se abrió, y Peña Nieto entró con paso decidido, seguido de Ana Laura. El murmullo cesó al instante. Señores, no voy a perder el tiempo con especulaciones, comenzó el presidente, tomando asiento en la cabecera. Estamos enfrentando una situación sin precedentes. Necesitamos claridad, organización y acción inmediata. Cada ministro comenzó a exponer su informe, pero la información era incompleta, fragmentada. El país estaba estable por ahora, pero la incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba. General Marroquín, dijo Peña Nieto al finalizar los reportes, ¿cuál es la situación de las Fuerzas Armadas? Señor, hemos desplegado tropas para patrullar las fronteras y asegurar la calma en las ciudades principales. Sin embargo, nuestras reservas de combustible y municiones son limitadas. Si enfrentamos una amenaza externa, nuestra capacidad defensiva será insuficiente a largo plazo. ¿Amenaza externa?, preguntó Diego Morales con incredulidad. ¿De quién? Estamos en medio de la nada. El general clavó sus ojos en él, serios. No sabemos qué hay más allá de lo que podemos ver. Pero sería ingenuo asumir que estamos solos. Mientras la reunión continuaba, un grupo de soldados patrullaba las afueras de Veracruz, una de las ciudades costeras. La selva parecía respirar a su alrededor, con un silencio interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus botas. De repente, el silencio fue roto por un rugido bajo y gutural que resonó como un trueno distante. Los soldados se detuvieron, sus armas levantadas, buscando el origen del sonido. Del espesor de la selva surgió una criatura gigantesca, con escamas brillantes como el jade y ojos rojos que parecían arder en la oscuridad. ¡Fuego!, gritó el comandante, pero las balas rebotaron inofensivamente contra el cuerpo de la bestia. Era la primera señal de que este mundo no les daría la bienvenida fácilmente. Capítulo 2. Descubriendo lo desconocido. El eco de las balas resonaba en la selva, pero no era el único sonido que llenaba el aire. Rugidos guturales y el crujir de ramas parecían provenir de todas direcciones. Los soldados, acostumbrados a enfrentarse a carteles y amenazas humanas, ahora enfrentaban lo impensable, una criatura que desafiaba toda lógica. Retirada, gritó el comandante, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. El grupo se reorganizó rápidamente, avanzando en formación hacia el vehículo blindado que los esperaba en un claro cercano. La criatura, un monstruo de escamas y garras, avanzó unos pasos antes de detenerse, como si delimitara su territorio. Dentro del vehículo, el comandante tomó el radio y se comunicó con la base más cercana. Aquí el Escuadrón Alfa, hemos encontrado resistencia hostil en la zona sur de Veracruz. Envíen refuerzos y alerten al alto mando. Repito, alerten al alto mando. En Los Pinos, la reunión del gabinete se había prolongado más de lo esperado. Las discusiones giraban en torno a las mismas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Dónde estaban? ¿Qué debían hacer a continuación? La comunicación del Escuadrón Alfa llegó justo cuando Peña Nieto intentaba dar un discurso alentador. El general Marroquín atendió el mensaje con rapidez, y su expresión se endureció al escuchar el informe. Señor presidente, dijo, interrumpiendo. Tenemos un incidente en Veracruz. Un grupo de soldados encontró una criatura hostil. Es grande, resistente a nuestras armas y aparentemente territorial. Ya están en retirada. La sala quedó en silencio. Las palabras criatura hostil resonaron como un eco. Nadie las cuestionó,
porque todos entendían que este mundo no seguiría las reglas del anterior. Peña Nieto se levantó, dirigiendo una mirada seria al general. Quiero un informe completo y una evaluación de los riesgos. No podemos permitir que el pánico se propague. Por ahora, esta información debe mantenerse confidencial. Sí, señor. Mientras tanto, en Veracruz, el joven Diego López observaba el cielo desde el tejado de su casa. Estudiante de ingeniería y apasionado por la astronomía, había pasado las últimas horas documentando el cambio en las constelaciones. El cielo nocturno ya no mostraba las estrellas que conocía. En su lugar, patrones nuevos brillaban con intensidad, y una luna secundaria, más pequeña y rojiza, colgaba en el horizonte. Esto no es solo un cambio de lugar, murmuró para sí mismo, tomando notas en su libreta. Es como si estuviéramos en un sistema completamente diferente. De repente, un estruendo rompió la tranquilidad. Diego giró la cabeza hacia la selva cercana, donde un destello fugaz iluminó las copas de los árboles. Sin pensarlo, bajó corriendo de su tejado y tomó su bicicleta. Algo le decía que debía investigar. En el salón presidencial, Ana Laura Espinosa analizaba un mapa junto a Peña Nieto y Marroquín. La selva que ahora rodeaba México había sido cartografiada por drones en las últimas horas, revelando una vasta extensión de territorio desconocido. En el centro del mapa, una región destacaba, un enorme lago rodeado de montañas y ruinas antiguas que parecían irradiar energía. Si queremos entender este lugar, necesitamos explorar estas ruinas, comentó Ana Laura, señalando el mapa. Podrían contener información sobre dónde estamos, o incluso por qué estamos aquí. Peña Nieto asintió, consciente de que cualquier decisión conllevaba riesgos. General, prepara una expedición. Necesitamos respuestas. El sol comenzaba a salir cuando la expedición partió hacia las ruinas. Estaba formada por un grupo de soldados liderados por el comandante del Escuadrón Alfa, un equipo científico encabezado por Diego Morales. Y varios especialistas civiles, incluido Diego López, quien había insistido en unirse tras presentar sus hallazgos sobre las constelaciones. Mientras el convoy avanzaba por la selva, los miembros del equipo no podían evitar sentir un extraño temor reverencial. Era como si el mismo entorno los vigilara. Y aunque las criaturas hostiles no habían vuelto a aparecer, la tensión era palpable. Cuando finalmente llegaron a las ruinas, el panorama era sobrecogedor, estructuras colosales, hechas de piedra negra y cubiertas de inscripciones desconocidas, se alzaban entre la maleza. En el centro, una torre solitaria apuntaba al cielo, como si intentara alcanzar las lunas que ahora dominaban las noches. Esto no es humano, susurró Diego López, maravillado. No sabemos qué es, respondió Ana Laura, bajando de uno de los vehículos. Pero lo averiguaremos. El descubrimiento de las ruinas marca el inicio de la exploración de este nuevo mundo y revela los secretos que podrían definir el destino de México. Capítulo 3. Ecos del pasado y decisiones del presente. El sol se alzaba sobre la selva, proyectando sombras alargadas sobre las ruinas antiguas. Cada estructura parecía estar diseñada para intimidar. Bloques de piedra negra de un tamaño descomunal formaban edificios que desafiaban la lógica arquitectónica. La torre central, en particular, parecía absorber la luz solar, oscureciendo su alrededor con un aura casi mística. Ana Laura Espinosa caminó lentamente hacia el complejo, flanqueada por soldados armados. Cada paso se sentía como un desafío, como si el suelo mismo emitiera un leve zumbido bajo sus botas. Diego López, a su lado, apuntaba febrilmente en su libreta, intentando capturar cada detalle de las inscripciones talladas en las paredes. Esto no es solo decoración, dijo, señalando un patrón intrincado que serpenteaba por una columna cercana. Parece algún tipo de lenguaje o código. ¿Puedes traducirlo?, preguntó Ana Laura, su mirada fija en la torre. No todavía. Necesitaré más tiempo y un equipo adecuado. Ana Laura asintió. Tienes lo que necesites. Pero quiero respuestas rápidas. Esto podría ser clave para entender dónde estamos. Mientras tanto, el comandante del Escuadrón Alfa, el capitán Ernesto Barragán, supervisaba el perímetro.
Era un hombre de pocas palabras, con una presencia que infundía respeto inmediato. Sus ojos no dejaban de moverse, atentos a cualquier señal de peligro. ¿Qué piensa, capitán?, le preguntó uno de sus hombres. Que estamos en un lugar que no nos quiere aquí, respondió Barragán, ajustando su arma. En Los Pinos, horas antes. El presidente Peña Nieto miraba los reportes en su escritorio, una taza de café intacta a su lado. Las primeras noticias sobre el descubrimiento de las ruinas ya habían llegado, pero su atención estaba dividida. La estabilidad interna de México era una preocupación creciente. Las ciudades principales habían mantenido la calma gracias al despliegue militar, pero en las zonas rurales, donde la comunicación era limitada, los rumores y el miedo comenzaban a sembrar caos. Los líderes comunitarios exigían respuestas, mientras que las cadenas de suministro empezaban a fallar en varias regiones. Señor presidente, necesitamos priorizar la infraestructura básica, dijo Diego Morales, el secretario de Energía, sentado al otro lado del escritorio. Si no estabilizamos la red eléctrica y aseguramos los combustibles, podríamos enfrentar disturbios generalizados. Lo entiendo, Diego, pero también debemos manejar las expectativas del pueblo, respondió Peña Nieto, su voz medida. No podemos prometer soluciones inmediatas cuando no sabemos qué enfrentamos. Entonces tal vez sea hora de involucrar al pueblo, sugirió Ana Laura, quien acababa de llegar de las ruinas. Organizar asambleas locales, escuchar sus preocupaciones y mantenerlos informados. El miedo viene de la ignorancia. El presidente asintió, considerando sus palabras. Organiza un plan de comunicación. Quiero que cada rincón de México sepa que estamos trabajando para superar esto. De vuelta en las ruinas. El equipo de exploración avanzaba con cautela hacia la torre central. La puerta, una losa de piedra cubierta de símbolos, se abrió con un crujido profundo cuando Diego, por pura intuición, tocó un patrón en espiral en el centro. Un corredor oscuro se extendía hacia adentro, iluminado solo por destellos azules que parecían emanar de las paredes. Esto es increíble, murmuró Diego mientras avanzaban. La tecnología aquí, si es que podemos llamarla así, está a siglos de cualquier cosa que conozcamos. Y posiblemente peligrosa, agregó Barragán, su arma lista mientras escaneaba cada rincón. Al llegar al corazón de la torre, encontraron una sala circular con un pedestal en el centro. Sobre él flotaba un objeto extraño, un cristal de luz pulsante, que parecía latir como un corazón. ¿Qué es eso?, preguntó Ana Laura, su voz apenas un susurro. No estoy seguro, respondió Diego, acercándose con cuidado. Pero parece ser una fuente de energía o de información. Cuando extendió la mano para tocarlo, una oleada de luz llenó la habitación, proyectando imágenes en las paredes. Eran escenas de un mundo antiguo, donde criaturas similares a las que los soldados habían enfrentado coexistían con civilizaciones avanzadas. Había guerras, alianzas y, finalmente, un cataclismo que parecía haber arrasado con todo. El fin de su mundo, dijo Diego, impresionado. Esto es una advertencia. En el Palacio Nacional. De regreso en la Ciudad de México, las tensiones políticas comenzaban a surgir. Algunos miembros del gabinete argumentaban que México debía mantenerse aislado, enfocándose en proteger sus recursos y a su gente. Otros, como Ana Laura, insistían en explorar y buscar posibles aliados o conocimientos que pudieran asegurar la supervivencia a largo plazo. El descubrimiento de esas ruinas cambia todo, dijo ella en una reunión de emergencia. Podrían tener respuestas que expliquen cómo llegamos aquí y cómo mantenernos a salvo. ¿Y si esas respuestas nos ponen en peligro?, cuestionó Marroquín. Hasta ahora, este mundo ha demostrado ser hostil. Cada decisión que tomemos debe ser medida. Pero no podemos quedarnos estancados, intervino Peña Nieto, su voz firme. México ha enfrentado desafíos antes, y este no será diferente. Exploraremos, pero lo haremos con precaución. La decisión fue tomada. Las ruinas serían estudiadas a fondo, y se establecería una estrategia para equilibrar la exploración con la seguridad interna. El eco de las decisiones. Mientras México intentaba adaptarse a este mundo,
las decisiones tomadas en las ruinas y en el palacio resonarían en todo el país. Las implicaciones del descubrimiento del cristal, las tensiones dentro del gabinete, y la amenaza latente de un mundo desconocido marcarían el inicio de una era que definiría a la nación. Capítulo 4. Decisiones y revelaciones. Parte 1. Las ruinas y el misterio del cristal. El aire dentro de la sala circular estaba cargado de electricidad. Los destellos de luz que emanaban del cristal proyectaban sombras danzantes en las caras de los presentes, reflejando asombro, miedo y curiosidad. Diego López, con las manos temblorosas, sacó su libreta y comenzó a trazar los patrones que veía en las paredes. Esto es un registro histórico, pero es diferente a cualquier cosa que haya estudiado, dijo en voz baja, casi para sí mismo. ¿Qué más puedes interpretar?, preguntó Ana Laura, manteniendo una distancia prudente del cristal. Diego se inclinó hacia las imágenes que ahora se repetían en un ciclo. Esta civilización era avanzada, muy avanzada. Las criaturas que vimos afuera parecen haber sido parte de su ecosistema, pero algo las volvió contra ellos. Mira esto, señaló una escena donde un cielo oscuro era atravesado por columnas de fuego y criaturas desatadas en caos. El colapso de su mundo, añadió Barragán desde el umbral de la sala, con los brazos cruzados. ¿Qué garantía tenemos de que no estemos enfrentando el mismo destino? No lo sabemos, respondió Ana Laura con firmeza. Por eso estamos aquí. Diego, mientras tanto, se acercó al cristal, fascinado por su pulsar rítmico. Sin previo aviso, colocó una mano sobre su superficie brillante. Una corriente de energía recorrió su cuerpo, y sus ojos se tornaron vidriosos por un instante. Diego, exclamó Ana Laura, intentando alcanzarlo, pero el joven alzó una mano para detenerla. No. Estoy bien, murmuró. Cuando apartó la mano, su rostro estaba pálido, pero su mirada era intensa. Este cristal no es solo un registro. Es una llave. Puede activar algo, una tecnología o un mecanismo. Pero no sabemos qué tan seguro sea usarlo. Ana Laura frunció el ceño, observando el artefacto con cautela. Lo llevaremos al centro de investigación. Pero hasta que sepamos más, nadie debe tocarlo nuevamente. Parte 2. Decisiones en la presidencia. En la Ciudad de México, las reuniones en el Palacio Nacional continuaban sin descanso. Peña Nieto estaba en su oficina, revisando los últimos reportes mientras el secretario de Economía, Javier Cruz, y el general Marroquín discutían la implementación de nuevas medidas de emergencia. Señor presidente, si no establecemos un sistema de trueque o controlamos los recursos disponibles, las ciudades más grandes podrían colapsar económicamente en cuestión de semanas, advirtió Javier, ajustándose los lentes con un gesto nervioso. El problema principal no es solo la economía, es la percepción pública, intervino Marroquín. El pueblo necesita sentir que estamos en control, incluso si la realidad es distinta. Peña Nieto los observó, meditando sus palabras. Propongan un plan conjunto. Necesitamos estabilizar tanto la economía como la moral. Pero no podemos dejar que esto sea solo un discurso, deben ver resultados reales. En ese momento, Ana Laura irrumpió en la oficina con un semblante serio. Señor presidente, tenemos un problema más grande del que imaginamos. ¿Qué pasó?, preguntó Peña Nieto, poniéndose de pie. Las ruinas que encontramos contienen una fuente de energía y tecnología avanzada. Pero también indican que este mundo ya ha visto el colapso de al menos una civilización. No estamos solos aquí, y es posible que enfrentemos riesgos mayores de lo que creíamos. Un silencio cayó sobre la sala. Las palabras de Ana Laura añadieron un peso más a las decisiones que ya parecían interminables. General Marroquín, dijo finalmente Peña Nieto, su voz firme. Quiero un equipo dedicado exclusivamente a la exploración y la defensa. Si hay algo o alguien ahí afuera que pueda ser una amenaza, debemos estar preparados. Parte 3. El pueblo y la adaptación. Mientras tanto, en las zonas rurales, los ciudadanos comenzaban a organizarse por cuenta propia. En un pequeño pueblo cerca de Puebla, Juana Hernández, una líder comunitaria, convocó a una reunión en la plaza principal. La gente está asustada,
pero necesitamos mantenernos unidos, dijo Juana, con una voz que transmitía tanto autoridad como calidez. No sabemos qué está pasando, pero sí sabemos cómo sobrevivir. Aquí tenemos tierras fértiles y manos trabajadoras. Si cooperamos, podremos salir adelante. ¿Y qué pasa si vienen esas cosas que dicen los soldados?, preguntó un hombre desde el fondo de la multitud. Entonces nos defenderemos, respondió Juana, mirando a los ojos de todos los presentes. Este es nuestro hogar, y no dejaremos que nadie lo destruya. El espíritu de lucha de Juana comenzó a contagiar a los demás. Organizaron patrullas locales y comenzaron a plantar alimentos en las tierras cercanas. Aunque el miedo seguía latente, la comunidad encontró fuerza en su unidad. Parte 4. Ecos del Mundo Nuevo. De regreso en las ruinas, Diego y su equipo analizaban las muestras recolectadas. El cristal estaba en el centro de una sala de investigación improvisada, protegido por una barrera de energía creada con la poca tecnología funcional que habían logrado adaptar. Este artefacto es más que una llave, dijo Diego, revisando sus notas. Parece contener fragmentos de información codificada, tal vez un mapa o un manual para entender este mundo. Entonces debemos descifrarlo rápido, comentó Ana Laura, quien estaba de pie junto a él. Cada minuto que pasamos aquí sin entenderlo, estamos en desventaja. Los días se volvieron semanas, y cada decisión tomada parecía llevar a nuevas preguntas. Mientras el gobierno luchaba por mantener la estabilidad, los descubrimientos en las ruinas revelaban verdades inquietantes sobre el mundo que ahora llamaban hogar. El destino de México dependía de un delicado equilibrio, explorar sin exponerse demasiado, unir a su gente sin perder la confianza y prepararse para lo desconocido que acechaba en la oscuridad. Capítulo 5. Sombras que acechan y voces que deciden. Parte 1. Una presencia desconocida. La noche había caído sobre las ruinas. A pesar de las medidas de seguridad, la sensación de ser observados persistía. Los soldados que custodiaban el campamento hablaban en voz baja alrededor de las fogatas, atentos a cada ruido que rompiera el murmullo constante de la selva. El capitán Barragán, con su uniforme impecable, recorría el perímetro acompañado de 2 de sus mejores hombres. El calor de la noche parecía amplificar los sonidos del entorno, ramas que crujían bajo el peso de animales invisibles y el chillido ocasional de aves nocturnas. Capitán, dijo uno de los soldados, apuntando con su linterna hacia una zona oscura. Algo se movió allá. Barragán detuvo su paso, alzando una mano para que todos se quedaran en silencio. Con movimientos calculados, desenfundó su arma y caminó hacia la dirección indicada. Las luces de las linternas atravesaron los arbustos, pero no revelaron nada más que vegetación espesa. ¿Puede haber sido un animal?, preguntó el otro soldado, nervioso. No lo sé, respondió Barragán, su voz baja y controlada. Pero no bajen la guardia. Este lugar no juega con las mismas reglas que conocemos. Mientras regresaban al campamento, un chillido agudo rompió el silencio. Todos giraron hacia el origen del sonido, y en ese momento, una sombra pasó rápidamente por encima de ellos, bloqueando brevemente la luz de las estrellas. Contacto visual, al oeste, gritó uno de los soldados, apuntando su arma hacia el cielo. La figura era enorme, una criatura alada que se movía con una velocidad imposible. No atacó, pero su mera presencia dejó una sensación de vulnerabilidad entre los hombres. Alerta a todo el equipo, quiero patrullas reforzadas y vigilancia aérea ahora mismo, ordenó Barragán, mientras la criatura desaparecía en la distancia. Parte 2. En las ruinas, secretos revelados. Dentro de la sala de investigación, Diego y Ana Laura trabajaban incansablemente frente al cristal, acompañados por un pequeño grupo de expertos en biología, física y arqueología. El ambiente estaba cargado de concentración, con el zumbido constante de las máquinas portátiles que analizaban cada muestra recolectada. ¿Qué has descubierto hasta ahora?, preguntó Ana Laura, con los brazos cruzados mientras observaba a Diego. Este cristal es fascinante. Parece ser una especie de condensador de información y energía. Pero lo más interesante es esto, dijo Diego, señalando una pantalla donde aparecían patrones de luz. ¿Qué es?
Es un mapa, o al menos eso parece. Estas líneas parecen señalar ubicaciones clave en este mundo, posibles puntos de interés o asentamientos antiguos. Pero aquí, apuntó a una sección del mapa que estaba completamente oscura. Hay un vacío. Como si algo estuviera bloqueando la información. ¿Qué tan lejos está ese vacío de aquí? Unos 100 kilómetros al noreste. Pero no creo que sea prudente explorar hasta que tengamos más información. Podría ser peligroso. Ana Laura asintió, pero su expresión dejaba entrever que consideraba otra cosa. Si hay algo que bloquea esta tecnología, es posible que también sea la fuente de los problemas que enfrentamos. Necesitamos saber qué es. Parte 3. Decisiones políticas y sociales. En la Ciudad de México, los días parecían alargarse para Peña Nieto y su gabinete. Las reuniones se sucedían unas a otras, cada una cargada de decisiones que marcarían el destino del país. Señor presidente, tenemos informes de comunidades que están comenzando a organizarse por su cuenta. Algunas están prosperando, pero otras se sienten abandonadas por el gobierno, informó Javier Cruz, con un tono preocupado. Eso es inaceptable, dijo Peña Nieto, frotándose las sienes. Necesitamos establecer un puente de comunicación más efectivo. ¿Qué estamos haciendo para integrar a estas comunidades? Estamos enviando emisarios para establecer contacto, pero el problema es la logística. Sin vehículos suficientes y con las rutas inexploradas, la distribución de recursos es limitada, respondió el secretario de Gobernación. Entonces enfoquemos nuestros esfuerzos en fortalecer esas rutas, intervino Ana Laura, que había llegado recientemente desde las ruinas. Si perdemos el apoyo del pueblo, todo lo demás será en vano. Además, cada comunidad tiene algo que aportar, ya sea conocimiento local, recursos o mano de obra. Aprovechemos eso. Y mientras tanto, seguimos enfrentando las amenazas externas, agregó Marroquín. Si esas criaturas aladas son solo el comienzo, debemos priorizar la defensa. Peña Nieto tomó aire profundamente. Organicen un equipo que se encargue exclusivamente de las comunidades, y otro que explore las posibilidades de alianzas o tecnologías defensivas. No podemos permitirnos fallar en ninguno de los frentes. Parte 4. Una comunidad en peligro. En el pequeño pueblo liderado por Juana Hernández, los habitantes trabajaban incansablemente en los campos y en la construcción de barricadas rudimentarias. La sensación de comunidad era fuerte, pero el miedo era palpable. Una noche, mientras discutían las estrategias de defensa, un joven llegó corriendo desde el borde del bosque. «¡Vienen! ¡Algo se mueve hacia aquí!» Juana se levantó de inmediato. Todos a sus posiciones. Que nadie salga de sus casas hasta que sea seguro. El pueblo se sumió en una tensa espera. Desde las torres de vigilancia improvisadas, los hombres observaron cómo varias figuras emergían de la oscuridad. No eran criaturas aladas como las descritas, sino algo más terrestre, con formas corpulentas y movimientos coordinados. Cuando las criaturas se acercaron lo suficiente, la luz de las antorchas reveló su aspecto. Eran humanoides, pero con rasgos animales, como una fusión grotesca de hombre y bestia. «¡Abran fuego!», gritó uno de los vigías, mientras las criaturas cargaban hacia las barricadas. El ataque a la comunidad, las decisiones en el Palacio Nacional y los secretos del cristal formaban un rompecabezas cada vez más intrincado. Mientras México intentaba adaptarse a este mundo nuevo, las amenazas y las oportunidades parecían crecer exponencialmente. La pregunta ya no era si podían sobrevivir, sino cómo podrían prosperar sin perder su esencia como nación. Capítulo 6. Caminos divididos, destinos entrelazados. Parte 1. Las llamas del pueblo. El ataque había comenzado con una ferocidad inesperada. Las criaturas humanoides arremetían contra las barricadas improvisadas, desgarrando la madera con una fuerza que desafiaba toda lógica. Desde una de las torres de vigilancia, Juana Hernández observaba con el rostro tenso, pero sus ojos estaban llenos de determinación. «Concentren el fuego en el grupo más cercano», ordenó, mientras apuntaba con su rifle hacia una de las figuras más grandes. El disparo resonó, y el retroceso casi la hizo perder el equilibrio. La criatura cayó al suelo con un alarido espeluznante, pero otras tomaron su lugar.
A su lado, Miguel, uno de los jóvenes más valientes del pueblo, recargaba apresuradamente su arma. Doña Juana, no podemos aguantar mucho más. Están por romper la barricada norte. Entonces no podemos esperar más, respondió Juana, con un tono que no admitía dudas. Activa la trampa del puente. Miguel asintió y corrió hacia una palanca ubicada al borde de la plaza central. Con un esfuerzo notable, la accionó, y un sistema de troncos y piedras previamente preparados se liberó, cayendo sobre las criaturas que intentaban atravesar el punto débil. El estruendo fue ensordecedor, y los atacantes se retiraron momentáneamente, confundidos. «Eso nos dará tiempo», gritó Juana, dirigiéndose a los demás. «Refuercen las defensas y asegúrense de que todos los heridos sean atendidos». Mientras tanto, en una esquina de la plaza, un grupo de niños observaba con miedo. Entre ellos estaba Carmen, una niña de apenas 8 años, que sostenía la mano de su hermanito. «¿Vamos a estar bien, Juana?», preguntó con una voz temblorosa. La líder se inclinó hacia ella, colocando una mano firme pero reconfortante en su hombro. «Mientras sigamos juntos, estaremos bien. Pero ahora necesito que sean valientes, ¿de acuerdo?». Carmen asintió, secándose las lágrimas mientras intentaba mostrarse fuerte. Las criaturas se reagruparon y volvieron a atacar, pero esta vez el pueblo estaba más preparado. Los hombres y mujeres trabajaban como una unidad, cada uno cumpliendo su papel con una sincronización que desafiaba las circunstancias. Cuando el último de los atacantes finalmente cayó, el silencio se extendió sobre el pueblo, roto solo por los sollozos de los heridos y el crujir de las brasas que iluminaban el panorama. Parte 2. La expedición al vacío. En las ruinas, Diego, Ana Laura y un equipo reducido se preparaban para partir hacia la zona oscura marcada en el mapa del cristal. El trayecto sería peligroso, no solo por las criaturas que acechaban, sino también por las condiciones desconocidas del terreno. El convoy constaba de 3 vehículos blindados adaptados con tecnología básica recuperada de las ruinas. Diego revisaba nerviosamente su equipo, mientras Ana Laura ajustaba el mapa digital en una tableta portátil. «¿Estás seguro de que quieres venir?», preguntó Ana Laura, sin apartar la vista de su trabajo. «Este es mi descubrimiento», respondió Diego con una mezcla de orgullo y temor. «No puedo quedarme atrás». El general marroquín, quien había insistido en acompañarlos, observaba la interacción desde la distancia. «Recuerden, esta es una misión de reconocimiento. Si encontramos algo que represente una amenaza, nos retiramos de inmediato». El viaje comenzó al amanecer. El paisaje que se extendía frente a ellos era un contraste entre lo familiar y lo extraño. Montañas que parecían torres naturales, cubiertas de una vegetación florescente, y ríos cuyos reflejos parecían cambiar de color con el movimiento. «Esto es increíble», murmuró Diego, tomando notas frenéticamente. «Sí, pero también es peligroso», replicó Ana Laura, observando cómo un grupo de aves gigantes cruzaba el cielo, sus siluetas proyectando sombras imponentes sobre el convoy. Tras varias horas de viaje, llegaron al borde del área oscura. La transición fue abrupta, un bosque denso y vibrante daba paso a una extensión de terreno árido, cubierto por una niebla densa y pesada. «No me gusta esto», comentó Marroquín, ajustando su rifle. El equipo descendió de los vehículos y comenzó a explorar con cautela. Los detectores de energía que llevaban mostraban lecturas inusuales, como si el área estuviera saturada de un tipo de radiación desconocida. De repente, uno de los exploradores señaló algo en la distancia, una estructura masiva que parecía una torre, parcialmente enterrada en el suelo. «Esto no es natural», dijo Ana Laura, acercándose con cautela. Cuando llegaron a la base de la torre, descubrieron una entrada sellada con símbolos similares a los del cristal. Diego, emocionado, comenzó a analizar las marcas. «Esto parece ser una especie de cerradura, pero no puedo abrirla sin el cristal principal», explicó. En ese momento, un rugido profundo resonó en la distancia, haciendo eco a través de la niebla. «Todos a los vehículos, ahora», ordenó Marroquín, levantando su arma. El equipo se apresuró a regresar al convoy, mientras figuras sombrías comenzaban a emerger de la niebla, moviéndose con una rapidez alarmante.
La noche cayó sobre ambos escenarios. El pueblo reconstruía sus defensas mientras Juana planificaba la siguiente etapa, y el equipo de la expedición regresaba con más preguntas que respuestas sobre el vacío. México enfrentaba un dilema cada vez más complejo: proteger a su gente mientras desentrañaba los misterios de un mundo lleno de oportunidades y peligros. La única certeza era que cada decisión los acercaba más al límite de lo desconocido.